Capítulo 426. Joseph reflexionó un momento, luego miró a Brian y sonrió. Deberíamos estar casi listos para la operación militar en Annaba, ¿verdad? Sí, Alteza, el duque de Broglie me mencionó ayer mismo que las legiones adicionales habían llegado a Bizerta. Oh, esa debe haber sido la noticia de la semana pasada, respondió Brian. Según el Tratado de No Intervención Anglo-Francés, Francia tomaría represalias contra Argel por sus actos de agresión anteriores, siendo Annaba, al noreste de Argel, el campo de batalla y el botín de guerra. Dado que Annaba es muy pequeña, mientras los británicos acepten, es poco probable que otros países del continente europeo le presten demasiada atención. La táctica de cortar salchichas es eficaz en cualquier momento. Joseph asintió. Debemos aprovechar al máximo el impacto de esta guerra, por lo que debemos luchar con gran ímpetu. Por supuesto, también debemos combinar algunas otras medidas, que deberían ser suficientes para mantener a raya a esas tribus. Túnez. Suburbios del oeste de la ciudad de Túnez. Un coronel bereber con uniforme militar blanco y pantalones negros miró con el ceño fruncido a los soldados reunidos desordenadamente en el terreno abierto frente al cuartel y le dijo a Zemir que estaba a su lado. General, ¿por qué reclutamos a estos tipos? Aparte de contener al ejército, no servirán de nada. Había transcurrido más de un año desde que Zemir lideró la Espada de la Venganza en una rebelión contra la Guardia Tunecina, y desde entonces había sido ascendido a general de brigada y era responsable de comandar la legión tunecina. El francés de Zemir no era muy bueno, por lo que respondió en árabe. Esta es una orden de Lord Isaac, entregada desde París, y exige su presencia en la línea del frente. El coronel pareció sorprendido. Incluso nosotros solo estamos encargados de la logística y de limpiar las periferias del campo de batalla, y a ellos los envían al frente. Sin duda, las principales fuerzas de combate en el frente eran de los hermanos romanos de Francia continental. Las personas que tenía ante sus ojos pertenecían a varias tribus, reclutadas durante el último medio mes, y todas eran individuos de algún nivel dentro de sus tribus. Según las reglas de reclutamiento recientemente publicadas, las tribus grandes tenían entre 20 y 40 plazas, mientras que las pequeñas tenían 10. Los miembros de las tribus que participaban en la operación contra Argel podían ganar puntos extra en el próximo examen de funcionario público. Sí, son los exámenes de ingreso tunecinos. Solo después de aprobarlos se puede acceder a un cargo en Túnez. Por eso las tribus se peleaban entre sí por las plazas de reclutamiento. ¿Quién sabe qué estarán pensando los peces gordos del Estado Mayor?, comentó Zemir mirando a su subordinado. En lugar de preocuparse por esto, será mejor que piense en cómo entrenar a estos inútiles. Aunque la legión tunecina era de nivel medio en comparación con los soldados regulares franceses, después de más de un año de entrenamiento, sobre todo porque algunos oficiales incluso habían ido a academias militares en Francia, su poder de combate era sin duda el mejor de todo el norte de África. Por lo tanto, legítimamente despreciaban a los desperdicios de las tribus, que solo habían pasado por un entrenamiento de combate tradicional. Sí, general, los entrenaré diligentemente, afirmó el coronel poniéndose inmediatamente en posición de firmes. Mientras tanto, en la provincia de Sousse, al este de Túnez, la tribu Akruma estaba celebrando una ceremonia de despedida. 4 guerreros de la tribu estaban a punto de servir como sheriffs y policías en la tribu Yobari, responsables de la seguridad allí. Se trata de un puesto sumamente honorable, que no solo implica un alto salario por parte del gobierno, sino que también otorga un enorme poder. Cualquiera de la tribu Yobari que viole la ley puede ser arrestado, multado o incluso detenido brevemente. La tribu Yobari tiene un total de más de 2.700 personas. Según esta escala, el sheriff podría reclutar a 12 oficiales de patrulla a nivel local, y estos individuos también recibirían un estipendio mensual de 8 libras del gobierno. Los oficiales de patrulla generalmente hacen lo suyo y entrenan 2 veces por semana, pero siempre deben estar listos para responder al llamado del sheriff. O, si se reclutan oficiales de patrulla de ascendencia europea, entonces el número podría aumentar a 20. Con el flujo continuo de inmigrantes de Francia continental a Túnez, no es difícil encontrar personas de ascendencia europea. El líder del clan de la tribu dirigió personalmente a su gente para enviar a 4 guerreros a varios kilómetros de distancia. Verás, estos sheriffs aportarían ingresos sustanciales a la tribu.
Por cada violación de la ley que se descubriera dentro de la tribu Yobari, se agregaría algo llamado contribución para el cumplimiento de la ley a la tribu Akruma. Y esta contribución podría usarse para compensar los impuestos que la tribu tenía que pagar. El líder del clan había calculado que si las 4 personas podían detectar suficientes actividades ilegales, la tribu podría pagar miles menos en impuestos cada año. 3 días después de que los guerreros se fueran, la tribu Akruma recibió un edicto de la provincia a la que pertenecían que establecía que, para reducir los conflictos entre tribus, a ninguna tribu se le permitiría tener ningún tipo de soldados tribales. El líder del clan inmediatamente entró en pánico y le preguntó al funcionario que vino a entregar el edicto qué se suponía que debían hacer si los ladrones atacaban a la tribu ahora que ya no tenían soldados tribales. Este último sonrió y le dijo que esos asuntos ahora los manejarían los nuevos sheriffs. Y parecía que el sheriff de la tribu Akruma era de la tribu Aboto, que también reclutaría a algunos oficiales de patrulla aquí. En la mansión del gobernador de la provincia de Souse, el funcionario encargado de los asuntos de policía informaba al gobernador, Joan, de la situación de los sheriffs designados en las tribus. Joan siguió asintiendo con la cabeza y finalmente firmó con su nombre y estampó su sello privado al final de esa gruesa pila de nombres. Después de que el oficial de policía se fue con los documentos, el asistente del gobernador le dijo vacilante a Joan. Gobernador, según este modelo, la provincia tendrá que pagar una gran cantidad de salarios a los alguaciles y sus subordinados cada año. Esto supondrá una gran presión para nuestras finanzas. Su insinuación ya era clara. Antes, las tribus eran responsables de su propia seguridad. Simplemente, no era necesario gastar ese dinero. Joan sonrió y dijo. En primer lugar, esta es una orden firmada directamente por Su Alteza Real el Príncipe Heredero. En segundo lugar, es evidente que no comprenden la importancia de esta medida. Puede que en el corto plazo aumente el gasto financiero, pero en un plazo máximo de medio año, nuestro superávit fiscal aumentará considerablemente. ¿Por qué es eso? Se debe a un entorno comercial favorable, dijo Joan brevemente. Creía que el asistente del gobernador comprendería sin duda las conexiones. Actualmente, una gran cantidad de inversiones de Francia continental fluyen hacia Túnez. Las violaciones tribales de la ley, como la imposición de impuestos comerciales o peajes privados, o incluso la extorsión de los inmigrantes, afectan gravemente al comercio y al cultivo. Si se pudiera utilizar a los alguaciles para limitar a las tribus, la velocidad del desarrollo de Túnez podría acelerarse exponencialmente. Y la prosperidad traería inevitablemente más ingresos fiscales. Comparados con eso, los salarios de los alguaciles son esencialmente insignificantes. El asistente del gobernador comprendió inmediatamente, pero luego se puso algo ansioso y dijo. Gobernador, usted sabe que si los intereses de esas tribus se ven afectados, no dudarán en matar a los sheriffs que interfieren en su generación de dinero. Tienes toda la razón, asintió Joan, es por eso que Su Alteza Real el Príncipe Heredero ha dispuesto que esos individuos influyentes de las tribus vayan a Annaba. Allí, serán testigos del poder de la destrucción. Capítulo 427. Mientras tanto, en el Palacio Xarellal de la ciudad de Túnez, el director de inteligencia tunecino, Isaac, estaba discutiendo el mismo tema con sus subordinados. Sí, debe haber tribus dispuestas a arriesgarse a violar la ley solo por algo de dinero, dijo Isaac con una risa fría, de hecho, necesitamos esos ejemplos. ¿Necesitas? Preguntó sorprendido un oficial de inteligencia cercano, ¿qué quieres decir? El Palacio de Versalles ha emitido una orden. Si un sheriff es asesinado en un caso grave, la tribu a su cargo se enfrentará a un duro castigo, explicó Isaac. Si el líder del clan asume la responsabilidad de forma proactiva, todos los altos rangos de la tribu serán arrestados. Si nadie da un paso al frente, entonces todos los adultos de la tribu se convertirán en trabajadores. ¿Esto no provocará una reacción negativa por parte de otras tribus? No se preocupen, dijo el director de inteligencia con un gesto de la mano, este es el grave crimen de matar a un sheriff. Ninguna otra tribu simpatizará con ellos. Incluso la tribu de la que provenía el sheriff estará agradecida al ejército por vengar a su miembro del clan. Una vez que una o dos tribus hayan dado ejemplo a todos, las demás comenzarán a ser muy respetuosas con los sheriffs. Argel. Annaba. El comandante de la guardia de Argel, Kaeler, enrolló desesperadamente el mensaje secreto.
Sus manos temblaban tanto que necesitó 5 o 6 intentos para colocar finalmente el papel en el tubo. La carta, recién llegada de Mitidja, podría resumirse en una frase. Los británicos han cortado toda ayuda. Desde la financiación hasta las armas, desde la inteligencia hasta los asesores militares, todo desapareció de la noche a la mañana. Es decir, Argel ahora tenía que enfrentarse sola a la ira de Francia. Lord Day le ordenó mantener a Nava hasta que el embajador de Argel terminara las negociaciones del alto el fuego con los franceses. Sin embargo, Cailler era muy consciente de que, incluso si comandaba la guardia de élite del pasado, no podría resistir a los poderosos franceses, algo que había confirmado el año pasado. Y la llamada guardia que tenía a su disposición no era más que un grupo heterogéneo, con menos de un año de entrenamiento. Calculó que bastaría con que 3.000 soldados franceses lanzaran una carga, no, incluso solo unas cuantas rondas de disparos de cañón para que su defensa se derrumbara. No, todavía tenía a la Guardia Negra marroquí. De repente, Cailler sintió una oleada de energía al darse cuenta de que con la ayuda de los marroquíes, podría ser posible mantener a raya a Nava durante un mes o dos. Rápidamente hizo un gesto a su asistente. Rápido, prepara un regalo generoso. Debo ver a Said Pasa. En la ciudad fronteriza de Tamire en Túnez. Lefebvre miró a través de su telescopio hacia el este por 30ª vez hoy, pero la vista aún no era más que un páramo. Le dijo irritado a su oficial de Estado Mayor. ¿Aún no han llegado esos muchachos? Mi esposa con los niños de viaje al campo iría más rápido que ellos. Sí, teniente coronel, ya llevan 2 días de retraso respecto a la fecha prevista. 2 días y 7 horas. Gritó Lefebvre. Al principio, no estaba muy satisfecho con su destino a Túnez. Aparte de él, la mayoría del cuerpo de guardias había ido a Silesia para enfrentarse directamente a los prusianos. Y allí estaba él, jugando con los frágiles nativos norteafricanos. Incluso si ganaba, no tendría mucho de lo que jactarse más tarde. Hace apenas un mes, el conflicto en los Países Bajos del Sur había llegado a su fin. Tras la retirada de las tropas prusianas, el general Leao dirigió al ejército austríaco para atacar a los rebeldes en Bruselas. Las principales fuerzas de los rebeldes del sur de los Países Bajos habían sufrido graves pérdidas y la defensa estaba formada en su mayor parte por nuevos reclutas. Además, la moral estaba excepcionalmente baja debido a las sucesivas retiradas de Hannover y Prusia. Por lo tanto, con la ayuda del cuerpo Lefebvre, Leao tomó rápidamente Bruselas, lo que llevó a la disolución de los Estados Generales de los Países Bajos. Van der Noot y algunos de los principales miembros de la revuelta de Brabante huyeron a los Países Bajos. La mayoría de los demás rebeldes se rindieron. Después de esto, los Países Bajos del Sur volvieron a estar en manos de Austria, a excepción de la región Valoncia. Luego, Joseph ordenó al cuerpo de guardia que descansara y se reagrupara durante un mes antes de dirigirse a Silesia para el combate. En cuanto a Túnez, la legión de Sharelle, compuesta por 20.000 hombres, fue suficiente para tomar a Nava. Sin embargo, Joseph, que quería ejercer suficiente disuasión sobre las diversas tribus de Túnez, envió a Lefebvre con 4.000 hombres de la guardia para ayudar en la batalla. Si no fuera por la orden de Joseph de que Lefebvre debía esperar a que llegaran los guerreros tribales y llevarlos al frente para el combate, Lefebvre habría tomado Aba una semana antes. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde de ese día, un ejército de casi 5.000 guerreros tribales llegó a Tamire uno tras otro. Y hasta el mediodía del día siguiente, la cola de la tropa seguía fuera de la ciudad. Además, cientos de personas desaparecieron por quedarse rezagadas. Lefebvre, ya impaciente, ordenó inmediatamente al ejército tribal que se apresurara a llegar a la línea del frente. La guardia estaba lista para lanzar un asalto contundente en cualquier momento. Ignorantes e intrépidos, los guerreros tribales estaban ansiosos por aceptar el desafío, cada uno contemplando cuántos habitantes de Argel matarían para ganar una parte de la gloria militar para llevar a casa. A la mañana siguiente, la brisa dispersó la fina niebla. Cailler vio la solemne formación militar del ejército francés a través de un telescopio y no pudo evitar sentir una punzada en el corazón. Pronto, un melodioso toque de corneta llegó del lado francés, y entonces vio una línea de casi 5.000 soldados franceses avanzando hacia ellos, en una formación de 3 filas altamente desorganizada. Bueno, eso se parecía un poco a una formación en línea.
Sin atreverse a ser negligente, Cailler lo tomó como una nueva táctica de los franceses, o tal vez una formación de escaramuza, y ordenó inmediatamente al ejército que estuviera en alerta. Al mismo tiempo, envió un mensaje a la Guardia Imperial marroquí para que coordinara la defensa. Unos 50 minutos más tarde, la línea de escaramuza francesa finalmente llegó a una posición a unos 400 pasos de la línea defensiva de Argel. Durante este tiempo, la formación se había disuelto 2 veces y los oficiales tuvieron que detenerse para reorganizar las tropas. Cailler observó con desconcierto la extraña fuerza francesa a través de su telescopio hasta que un asistente le recordó que era hora de disparar los cañones. Mientras el ejército argelino lanzaba un rugido, varias bolas de hierro con sus penetrantes silbidos cayeron frente a las filas francesas. La formación, ya algo dispersa, se detuvo de repente. Menos de un minuto después, se oyeron nuevamente disparos de cañón. Esta vez, la artillería de Argel tuvo suerte. 3 balas de cañón de 6 libras, de fabricación británica, cayeron sobre la multitud de guerreros tribales. De repente, se escucharon una serie de ligeros sonidos de crujidos y 3 trincheras de extremidades y espuma aparecieron instantáneamente en medio del ejército tribal. Tras un momento de silencio, aquellos guerreros tribales dejaron escapar un lamento continuo. Los oficiales no pudieron contenerlos y, de inmediato, cientos de ellos se dieron la vuelta para huir. Cuando se produjo la tercera ronda de disparos de cañón, todo el ejército tribal se derrumbó por completo. Miles huyeron desesperadamente, sin detenerse ni siquiera cuando se encontraron cara a cara con la vanguardia de la guardia. El rostro de Lefebvre se ensombreció al ver a sus soldados apuntando sus bayonetas hacia adelante, obligando finalmente a los derrotados a dispersarse hacia los lados. Cailler se quedó atónito donde estaba. ¿Había logrado mantenerse firme? Capítulo 428. Durante un tiempo, el campo de batalla al este de Annaba estuvo sembrado de cadáveres del ejército francés, la mayoría de los cuales fueron causados por el pisoteo de los guerreros tribales mientras huían. Cailler dejó el catalejo y entrecerró los ojos. Podría ser que su anterior derrota ante el pueblo francés fuera solo un accidente y que no fueran tan temibles como él había imaginado. O tal vez ese comandante francés más capaz no vino a Annaba esta vez. Dudó solo unos segundos antes de ordenarle a un oficial que estaba a su lado. Transmitan la orden, la legión Golza y la caballería del ala izquierda deben perseguir inmediatamente al enemigo derrotado. Avancemos la artillería, llevémosla cerca de la línea central. Confirmó que no se trataba de una artimaña de los franceses, fingir estar derrotados para atraer al enemigo a una trampa. Mirando aquellos cadáveres esparcidos por todas partes, tenía que haber al menos 500 o 600 personas. ¿Quién pagaría semejante precio por una finta y la llevaría a cabo de manera tan convincente? Pronto se escuchó un fuerte toque de corneta en el ejército de Argel. Los oficiales de Argel lideraron a más de 3000 soldados de infantería, con la protección de la caballería, y cargaron contra las posiciones francesas en retirada. Por otro lado, Lefebvre, al ver que se acercaba el ejército de Argel, no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa. Su Alteza Real, el príncipe heredero, solo quería que esos miembros de la tribu experimentaran la atmósfera del campo de batalla, no esperaba una cosecha tan accidental, ya que cargar era mucho más fácil que asaltar una fortaleza. Inmediatamente ordenó a los soldados de la legión tunecina, que habían estado junto a los guerreros tribales, que siguieran de cerca al cuerpo de guardia como observadores, y luego se volvió hacia un oficial de Estado Mayor que estaba a su lado. Muy bien, ahora dejémosles ver cómo un verdadero ejército entra en batalla. Sí, señor. Spike, el sobrino del líder del clan de la tribu Akruma, temblaba por todas partes, obligado a punta de espada a caminar de regreso hacia la dirección del campo de batalla. Al contrario de lo que había oído, los argelinos eran aterradores. El hombre que estaba a su lado acababa de estallar en pedazos y las entrañas salpicadas le habían salido disparadas a la boca. Al recordar el cálido sabor a sangre, no pudo evitar vomitar de nuevo. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a volver a pelear? Preguntó alguien a su lado con los ojos muy abiertos y aterrorizado. No. No iré. Ese hombre recibió una fuerte patada de un soldado tunecino y sus palabras cesaron de repente. Spike avanzó temblando, sin darse cuenta de quién había metido un telescopio en su mano. ¿Sabes cómo usarlo? Preguntó el oficial. Spike asintió inconscientemente, pero de repente escuchó el sonido rítmico de los tambores que surgían de la formación del ejército que estaba a su lado.
Al momento siguiente, las ordenadas líneas de infantería francesas movieron como una sola, sin dudarlo, cargando contra el pueblo de Argel. El oficial señaló hacia el lado norte, gritando fuerte. «Mira allí». Los guerreros tribales giraron la cabeza al unísono, solo para ver docenas de caballos arrastrando algo a través del polvo hacia la posición del enemigo. Spike recordó el telescopio que tenía en la mano, rápidamente lo levantó hasta su ojo y descubrió que se trataba de varios cañones. Los cañones cargaron directamente hacia el ejército de Argel. Al menos en su opinión, los dos bandos estaban prácticamente uno encima del otro. Luego, un gran número de soldados saltaron de los carros tirados por caballos, desataron las cuerdas con movimientos practicados y colocaron los cañones. Casi simultáneamente, la caballería de Argel, empuñando espadas curvas, cargó. Destruir la artillería enemiga era uno de los principales deberes de la caballería. Sin embargo, esos cañones escupieron llamas de inmediato, lo que hizo que el corazón de Spike se contrajera involuntariamente. La caballería de Argel, que cargaba, fue aniquilada como maleza en un vendaval. Ese era el aterrador efecto de la metralla a corta distancia. La caballería estaba claramente asustada, su impulso se detuvo mientras giraban y se dispersaban en retirada. Fue una batalla de moral y fuerza de voluntad. Si la caballería de Argel hubiera continuado su ataque a pesar de los disparos, los artilleros probablemente habrían sido los que habrían caído, pero eso estaba claramente fuera de sus capacidades. Los argelinos no esperaban que los artilleros se mantuvieran firmes ante la caballería. Una vez que la caballería huyó, toda el ala izquierda quedó expuesta ante la artillería montada del cuerpo de guardia. 5 cañones de 6 libras cambiaron inmediatamente a fuego sólido y realizaron un bombardeo concentrado sobre la infantería de Argel, a menos de 200 pasos de distancia. La guardia de Argel, apenas entrenada y apenas un poco más resistente que los guerreros tribales, pronto rompió filas bajo el fuego de los cañones a corta distancia y se retiró en desorden. Cailler estaba estupefacto. En apenas media hora, y habiendo estado en una posición tan ventajosa, ¿cómo había llegado a esa situación? Rápidamente ordenó a sus oficiales que reunieran a los soldados que huían y ordenó a la segunda línea de infantería que avanzara. Sin embargo, antes de que sus órdenes llegaran a la línea del frente, las columnas de asalto del cuerpo de la guardia, al amparo de los tiradores, se lanzaron sobre el ejército de Argel. Spike y los demás fueron conducidos al flanco del campo de batalla, donde sus oídos resonaron con el estruendoso rugido de los cañones. Luego vio cómo los soldados romanos, vestidos con uniformes blancos, simplemente se dieron la vuelta y corrieron unos pasos antes de formarse en líneas rectas horizontales. El sonido del tambor militar se detuvo abruptamente y los oficiales del cuerpo de guardia apuntaron sus espadas hacia adelante simultáneamente, dando la orden de fuego. Los dos ejércitos estaban más cerca, a menos de 20 pasos de distancia. Cuando el cuerpo de guardias disparó una descarga, nubes de niebla de sangre estallaron entre las filas de las fuerzas de Argel. Se oyeron gritos y lamentos, el suelo estaba sembrado de cuerpos mutilados y el aire se volvió más denso con el olor a sangre. Más soldados de Argel gritaron de pánico, corriendo por todas partes. Muchos fueron derribados por sus propios hombres y pronto pisoteados hasta convertirse en una masa ensangrentada. Los ojos de Spike se pusieron vidriosos mientras murmuraba una palabra repetidamente. Infierno. La infantería del cuerpo de guardia, sin embargo, operaba como máquinas de matar bien engrasadas, recargando rápidamente sus armas y luego avanzando 10 pasos al ritmo del tambor antes de desatar otra siniestra cosecha de fuego de salvas. La segunda línea de defensa del ejército de Argel, influenciada por los soldados que huían, duró apenas 10 minutos antes de que ellos también se dieran la vuelta y huyeran, seguidos por la tercera línea. Cailler podía ver ahora a simple vista el brillo de las bayonetas de la infantería francesa. Se volvió hacia su ayudante y gritó. ¿Dónde están los marroquíes? ¿Por qué no han venido todavía en nuestra ayuda? El asistente bajó la cabeza y señaló un caballo de guerra cercano. Señor, es mejor que se retire lo antes posible. A 2 kilómetros al oeste, Said, el comandante de la Guardia Negra marroquí, se secaba el sudor frío de la frente mientras observaba a través de sus binoculares cómo las fuerzas argelinas se desmoronaban rápidamente. Afortunadamente, no había accedido a la petición de Cailler. Después de todo, se trataba de la vanguardia del ejército francés que había aplastado a 10.000 hombres de la Guardia de Argel, y aún quedaban por atacar casi 20.000 hombres de la fuerza principal francesa.
Si hubiera ido a ayudarlos, probablemente habría sido un suicidio. Sin dudarlo, hizo un gesto a su oficial africano. Agol, ordena una retirada completa inmediatamente. De hecho, tan pronto como supo que los británicos habían dejado de apoyarlo, anticipó que esta guerra estaba destinada a la derrota, por lo que ya la semana pasada sugirió al sultán que todo el ejército se retirara a la fortaleza de Tremseh. Aunque el decreto del sultán todavía no había llegado, sabía que seguramente el sultán aceptaría la retirada. Sin el apoyo británico, Marruecos no entraría en guerra con Francia. Sería un conflicto imposible de ganar. Capítulo 429. Lefebvre miró la bandera de iris que ondeaba en lo alto de la fortaleza de defensa costera del puerto de Annaba, no muy lejos de allí, y sacudió las riendas con gran ánimo. Nunca había pensado que la batalla se desarrollaría con tanta fluidez. Solo se necesitaron 2 días y medio para derribar todo Annaba. Hay que tener en cuenta que, con la velocidad de marcha de la legión tunecina, se necesitarían casi 2 días para atravesar todo el territorio de Annaba. Es decir, en pocos días podría regresar a Europa y ponerse definitivamente al día con la gran campaña de Silesia. Un comandante de compañía se acercó a Lefebvre y se quitó el sombrero a modo de saludo, diciendo: Señor, hemos encontrado una gran cantidad de cañones pesados en la fortaleza del pueblo de Argel. Ah, ¿sí? Lefebvre hizo un gesto con la mano sin demasiado interés. Los cañones del pueblo de Argel no son particularmente valiosos. Con el nivel de fundición en el norte de África, la potencia de fuego de un cañón de batería costera de 32 libras todavía no es tan buena como la de un cañón europeo de 18 libras. El comandante de la compañía dijo inmediatamente: Señor, esos cañones se fabrican en Inglaterra. Hay 3 cañones de 32 libras, 8 cañones de 24 libras y los más ligeros aún no han sido contabilizados. Los ojos de Lefebvre se iluminaron de inmediato. Si fueran productos británicos, tantos cañones pesados serían sin duda una bendición. De hecho, fue una bendición. En ese momento, el duque de Leeds había gastado decenas de miles de libras esterlinas en la construcción de la fortaleza de defensa costera de Annaba, pero ni un solo cañón había sido disparado antes de caer en manos del cuerpo de guardias. Algunos cañones todavía tenían intactos los sellos de grasa de fábrica. Mientras conversaban, llegó otra unidad de caballería para informar que habían encontrado una gran cantidad de armas de chispa en los almacenes del puerto, entre ellas el Potsdam 1740 de Prusia y el Ay holandés, así como algunos fusiles Brown Bess de Inglaterra. La cantidad total aún no se había contabilizado, pero se estimaba que era al menos superior a 7000. Todas estas armas pertenecían al segundo lote de ayuda británica a la Guardia de Argel, pero debido a la dilación del pueblo de Argel, habían pasado meses y aún no habían llegado a manos de los militares, por lo que ahora Lefebvre cosechó todos los beneficios. De repente, Lefebvre sintió que no ir a Silesia también podría ser aceptable. Solo confiscando tantos suministros debería poder obtener elogios del Estado Mayor. Se volvió hacia su ayudante y le dijo: Encuentra una manera de mover algunos de los cañones de la fortaleza a Constantina, una ciudad en Argel, originaria de Roma, no de la Constantinopla del Imperio Otomano, luego podremos regresar. Constantina era una ciudad de Argel situada al sur de Annaba. Su posesión significaba controlar la ruta esencial de Argel a Túnez. Con la ayuda de los cañones de 24 libras, la legión tunecina podría entonces completar la tarea de defender Annaba. Ciudad de Túnez. Palacio Xarellal. Chandarle, el enviado del Dey de Argel, caminaba ansiosamente de un lado a otro del pasillo. Había previsto que si no podía reunirse con el negociador francés al día siguiente, tomaría un barco a París. Afortunadamente, los peces gordos de París habían llegado. Solo esperaba que el general Cayer pudiera aguantar unos días más, para así poder asegurar los intereses del ejército francés. Pronto se oyeron pasos desde el pasillo y se acercó el conde Saigul, el negociador especial francés, acompañado de varios oficiales del Estado Mayor. Chandarle se apresuró a avanzar, los saludó respetuosamente con una mano en el pecho y pronunció un saludo en árabe. Saigul parecía no prestar atención a lo que dijera el traductor y caminó directamente hacia el salón antes de sentarse a la cabecera de la larga mesa. En la actualidad, la sociedad tunecina favorecía el estilo francés y la gente de estatus ya no deseaba discutir asuntos sentados en el suelo.
Chandarle no tuvo más remedio que seguirlos vergonzosamente hasta el pasillo y, tras una larga espera, logró interrumpir la conversación casual de los franceses, interviniendo apresuradamente. Estimado enviado especial, soy Aga del Diván de Argel, y el representante pleno designado por el Dey para las negociaciones. El Diván era el Congreso de Argel. Su función era similar a la de un presidente. Saigul lo miró y dijo arrastrando las palabras. Ah, ¿y qué estás dispuesto a discutir conmigo? Chandar le respondió inmediatamente. Enviado especial, ¿deberíamos discutir un alto el fuego en la zona de Annaba? Mientras Saigul escuchaba la traducción, sonrió, levantó la mano y lo interrumpió. Eso será innecesario, los combates en Annaba terminaron anteayer. Volvió la cabeza hacia un oficial que estaba a su lado. Teniente coronel Adrián, nuestra legión ya debería estar en camino a Constantina, ¿no es así? Por supuesto, en la actual situación internacional, Francia no tenía intención de atacar Constantina, pero eso no le impidió utilizarlo para intimidar al pueblo de Argel. Con los restos de las Fuerzas Armadas de Argel, el ejército francés podría incluso marchar hasta su capital, Mitidja. Las pupilas de Chandarle se contrajeron de repente. Sabía que, aunque todavía no había recibido la noticia, era poco probable que el pueblo francés mintiera sobre cuestiones de guerra. Dijo en pánico. La verdad es que nunca debería haber habido una guerra entre Argel y Francia, no es bueno para nadie. El conde Saigul lo interrumpió fríamente. No, la guerra comenzó la última vez que la Guardia de Argel invadió Túnez. Chandarle maldijo a los británicos miles de veces en su corazón. Habían prometido apoyo total al ataque de Argel a Túnez, pero en el momento en que apareció el ejército francés, desaparecieron sin dejar rastro. Eso era simplemente una cierta obligación hacia la Guardia tunecina anteriormente, solo pudo decir impotente, nos damos cuenta de que fue un error y estamos dispuestos a hacer algo para salvar la paz entre nuestras dos naciones. El conde Saigul dijo con firmeza. Mi país ha invertido más de 200.000 libras para hacer frente a la invasión de Argel. Esa pérdida debe ser soportada por Argel. 200.000 libras equivalen aproximadamente a 4,4 millones de libras. No es que Joseph fuera un hombre de buen corazón, pero para Argel, con apenas 2 millones de habitantes, ese era ya su límite. El conde Saigul continuó. Además, Annaba, como puerta de entrada para la invasión de Túnez, será controlada por mi país a partir de ahora. Y Constantina, vecina de mi país, se convertirá en una zona de amortiguación donde no se podrán estacionar tropas militares. Esto, dijo Chandarle con urgencia, estas exigencias pueden ser demasiado. Esta es la decisión del rey. El conde Saigul lo miró de reojo. Puedes negarte y luego continuaremos nuestra conversación en Mitidja. No, no. Todo esto se puede negociar. Chandarle agitó las manos apresuradamente. Túnez. La provincia de Susa. Spike miraba fijamente la baja colina detrás de la tribu, mientras el estruendo de los cañones todavía resonaba de vez en cuando en sus oídos. De repente, una multitud de miembros de la tribu que portaban lanzas y maldecían se dirigieron enojados hacia el camino principal al lado de la tribu. Alguien lo agarró y le dijo, Spike, vamos a darle una lección a ese sheriff. Ese tipo soltó 10 carros de aceite de oliva y no nos dieron ni un centavo por la tarifa de seguridad. Y la última vez, dejó que un comerciante de pieles de la ciudad entrara en nuestra tribu. ¿Cuánto dinero hemos perdido últimamente? Voy a matar a ese cabrón. Muy bien, mátenlo. El sheriff. Spike se sobresaltó y de repente recordó el uniforme blanco del sheriff, muy similar al uniforme del ejército francés que había visto en Annaba, y gritó aterrorizado. ¿Estás loco? No debemos atacar al sheriff. Al ver que no podía detener a los miembros de la tribu, corrió frenéticamente a la residencia del líder del clan e irrumpió en la casa. Tío, deténlos rápido. Si lastiman al sheriff, aparecerán los militares. ¿Los militares? Dijo el líder del clan con desdén. ¿Qué hay que temer? Los guerreros de nuestra tribu los expulsarán. No, no, los ojos de Spike se llenaron de miedo. Bien, ¿alguna vez has visto a la guardia de Argel? No. Son demonios. Demonios que pueden destrozar a una persona al instante. ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Y esos soldados? Spike tragó saliva, su rostro se puso pálido, son dioses de la guerra que pueden destrozar a los demonios. Absolutamente nadie puede resistirlos. Si no detenemos a todos ahora, nuestra tribu estará acabada.
En el camino principal, al lado de la tribu, más de 20 personas que habían estado en el campo de batalla de Annaba intentaban frenéticamente ahuyentar a los alborotadores miembros de la tribu, aterrorizados de que pudieran dañar al sheriff en el desaire. Capítulo 430. Sureste de Túnez. La provincia de Tetuán, orientada al mar por un lado y lindando con el desierto por el otro. De pie en una montaña, Ney miró a través de sus binoculares la ciudad derremada y dijo con voz profunda. El informe de los exploradores era correcto, el terreno es realmente muy adecuado para el despliegue del cuerpo. Si lanzamos un ataque mañana por la mañana, deberíamos poder recuperar esta ciudad al mediodía. Siempre estás tan lleno de coraje y energía, dijo Moro con una sonrisa a su lado, pero mi sugerencia es que es mejor no atacar allí por ahora. Ney lo miró perplejo. ¿Por qué no? Hay solo 2.500 otomanos en la ciudad y nosotros tenemos 4.000 soldados. La batalla terminará rápidamente. Moro asintió. Sí, una victoria fácil, recuperar una pequeña ciudad insignificante. Tal vez también deberíamos enviar a alguien a la ciudad de Trípoli para informar educadamente al pueblo otomano. Oigan, sus amigos franceses han llegado. Al oír esto, Ney se detuvo. Moro tenía razón, si lanzaban un ataque contra las fuerzas enemigas en remada, inevitablemente alarmarían a Trípoli. Y allí, todavía estaban estacionados cerca de 10.000 soldados otomanos. La misión de Ney esta vez era eliminar completamente a Ben Guerir, y si atacaban con fuerza las defensas bien preparadas de la ciudad de Trípoli, probablemente sería una batalla extremadamente dura. Moro le dio unas palmaditas y luego tiró de las riendas para girar su montura. Hemos visto el campo de batalla, regresemos por ahora. Ney le lanzó una mirada molesta al noble y lo siguió a caballo, pero no pudo evitar preguntar. ¿Entonces qué propones? Moro no ocultó sus planes a su sencillo compañero. Verás, aunque tenemos 4.000 hombres, la mitad de ellos son soldados nuevos que nunca han visto un campo de batalla. Algunos de tus soldados incluso carecen del entrenamiento necesario. Su inesperada victoria en la ciudad de Camira y la última vez les había hecho ganar un feudo. Posteriormente, estimulados por esta noticia, los nobles se apresuraron a ir a Túnez para perseguir la gloria. En cuanto a los plebeyos, el Estado Mayor había establecido un campo de entrenamiento rápido, que proporcionaba 5 meses de entrenamiento básico a aquellos inexpertos pero dispuestos a unirse al ejército, después de lo cual podían realizar el servicio en zonas menos combativas. Para aquellos que habían participado en patrullas nocturnas y equipos de seguridad de aldea, el período de entrenamiento podía reducirse a 2 meses. Esta sangre fresca llegó a Túnez a bordo de buques de transporte naval. Joseph los entregó directamente al mando de Moro y Ney, encargando a ambos de la batalla de Trípoli. Sin embargo, Bertier no se sentía del todo cómodo, por lo que envió a un oficial de Estado Mayor experimentado para ayudar a los dos jóvenes comandantes. Moro continuó. El uso de esas tropas para atacar por la fuerza a Trípoli podría conducir a situaciones impredecibles. Ney murmuró suavemente. Una vez que lleguen nuestros cañones, todo no será un problema. De hecho, al grupo de Moro se habían sumado más de una docena de jóvenes nobles expertos en el manejo de cañones, que habían llegado directamente de la academia militar. Ahora bien, este joven cuerpo no solo tenía artillería, sino también hasta 1.200 jinetes, una proporción absurdamente alta. La mayoría de ellos eran compañeros de clase nobles que Moro había traído consigo de la escuela, lo que suponía una carga considerable para el gobierno local tunecino, responsable de su logística. Moro asintió. Los cañones pueden resolver algunos problemas, pero si podemos hacer que las fuerzas principales de Ben Guerir abandonen la ciudad de Trípoli, las cosas serían mucho más fáciles. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Ney. Debes haber ideado un plan. Aunque no le agradaba el elegante noble, reconocía su agudo intelecto. No estoy del todo seguro, pero podemos intentarlo. Mientras Moro hablaba, miró hacia el este. Ah, mi amado feudo, me pregunto cuánto produce cada año. Ney lo miró con desdén y murmuró en voz baja. ¿Todos los nobles son tan codiciosos? La tarde siguiente, Moro requisó una gran cantidad de suministros de la ciudad más cercana, Mede. Sin embargo, estos artículos no estaban relacionados con el combate, entre ellos ropa cara, joyas, artesanías, especias y más. Bajo sus órdenes, Mede quedó prácticamente vacía. Si no fuera por los soldados que envió para bloquear la oficina municipal, los funcionarios de Mede habrían corrido a quejarse ante el gobernador.
El antiguo oficial del Estado Mayor enviado por el Estado Mayor instó a Moro, temeroso, a que devolviera todo de inmediato, de lo contrario, se enfrentaría a un tribunal militar. Ney se había acostumbrado a las acciones infractoras de su compañero, pero aseguró repetidamente a los funcionarios locales que no tenía nada que ver con este asunto. Todo era obra de un oficial llamado Moro. De regreso al campamento del cuerpo de caballería guía del señor, Moro también pidió a los nobles soldados que donaran todos sus objetos de valor, prometiendo devolverlos después de que terminara la batalla en Trípoli, con un interés adicional del 40%. Después de algunos preparativos, una lujosa caravana compuesta por 17 o 18 carros partió de Mede y se dirigió hacia la tribu Gadames en el oasis del sur. La caravana llegó tranquilamente cerca de la ciudad de Remada, en el sur de Túnez, y como ya se estaba haciendo tarde, decidió acampar allí mismo. Como era de esperar, la caballería otomana que ocupaba Remada pronto descubrió esta oveja gorda durante su patrulla y regresó inmediatamente a la ciudad para informar. Unas horas más tarde, casi 1000 soldados otomanos irrumpieron, dominaron rápidamente a los guardias de la caravana y tomaron los carros. El oficial a cargo escuchó a sus soldados informar sobre el botín de la incursión y se puso inmediatamente eufórico. Una estimación aproximada calculó el valor de los bienes en cerca de 100.000 riales. Poco después, se enteró por los mercaderes capturados de que este era solo el primer lote de mercancías de una caravana italiana, y detrás había envíos casi 7 veces más grandes que debían llegar al puerto de Tetuán en 15 días. Sin embargo, como las mercancías eran muy valiosas, también había más escoltas. Según el comerciante, la caravana italiana había contratado al ejército regular francés para su protección, con una fuerza que podría haber sido de más de un batallón, o casi 2000 hombres. El oficial inmediatamente transportó el botín de regreso a la ciudad y envió un mensaje a la ciudad de Trípoli. En el Palacio Blanco de Trípoli, los ojos de Ben-Guerir se iluminaron al oír que en Tetuán desembarcarían mercancías por un valor de hasta 700.000 riales. 700.000 riales, es decir, más de 15 millones de libras, una cantidad a la que ningún caudillo podía resistirse. Especialmente porque los británicos solo habían pagado una pequeña parte del beneficio que habían prometido, 100.000 libras esterlinas, y de repente no hubo seguimiento, fue casi una sentencia de muerte para él. Su ejército fue enviado desde Estambul, y si no podía brindarles suficientes beneficios, no les importaría reemplazarlo por uno de los suyos como el Pasha de Trípoli. Esta era una tradición dentro de la Guardia Imperial Otomana, que incluso había reemplazado al sultán otomano varias veces. Tras una breve vacilación, Ben-Guerir decidió dirigir personalmente a 6.000 soldados, junto con 2.000 de la ciudad de Remada, para robar el puerto de Tetuán. Recientemente había recibido noticias de que la fuerza principal del ejército francés estaba a más de 400 millas de distancia en Annaba y luchaba contra el pueblo de Argel, lo que significaba que solo había menos de 2.000 tropas cerca de Tetuán. Y el puerto de Tetuán estaba a solo 70 millas de la ciudad de Trípoli, un viaje que podría completarse en una semana si se hacía con prisa. Con su fuerza de 8.000 hombres, confiaba en una victoria segura en este ataque sorpresa. Una vez que se hubiera apoderado de los 700.000 riales en bienes, planeó sobornar a los altos mandos de Estambul con una parte del botín y luego retirarse con el resto a la ciudad de Trípoli. Si las cosas se ponían feas más adelante, dejaría la defensa a sus subordinados y huiría de regreso a Estambul para disfrutar de su botín. 4 días después. Ben-Guerir miró hacia atrás, hacia el desierto yermo que tenía detrás, con una emoción apenas controlable. Ya estaban en territorio tunecino. Su caballería de reconocimiento había informado de que no habían visto ningún rastro de fuerzas del ejército en todo el camino hasta Medjez. Y según la marina tripolitana, una gran flota mercante había zarpado efectivamente de Génova con rumbo al sur poco antes. En cuanto al convoy de barcos, Moro ni siquiera se molestó en inventar nada. El comercio en el Mediterráneo florecía y todos los días pasaban innumerables barcos mercantes entre Italia y el norte de África. Naturalmente, Ben-Guerir reivindicaría una de las flotas como su propio objetivo. Cuando las tropas de Ben-Guerir se acercaban a una zona montañosa cerca de Medjez, de repente oyeron gritos caóticos que venían desde adelante. Frunció el ceño y se volvió hacia un oficial que estaba cerca. ¿Qué pasó? La columna que marchaba era demasiado larga. Él estaba en la retaguardia media de las tropas, a casi 2 kilómetros de la vanguardia.
Antes de que el oficial pudiera enviar a la caballería a reconocer el lugar, Ben-Gerir oyó débilmente una ráfaga de intensos disparos. Como tenía cierta experiencia en el campo de batalla, adivinó de inmediato que se trataba de al menos 1000 soldados enemigos disparando al unísono. ¿De dónde habían salido estos enemigos? Rápidamente ordenó a las tropas que formaran una línea defensiva donde se encontraban y organizó personalmente a la caballería para prepararse para la batalla. Sin embargo, antes de que su caballería pudiera reunirse, el suelo comenzó a temblar levemente, seguido por el sonido de cascos golpeando el suelo como un aguacero repentino sobre un techo. Todos los soldados otomanos se quedaron paralizados, mirando hacia la dirección de donde provenían los sonidos. Pronto, una masa de caballería vestida con uniformes blancos emergió de las colinas distantes, cargando hacia adelante mientras blandían sus sables. Al frente del ejército otomano, Ney comandaba más de 2000 soldados en una formación de infantería de línea, avanzando metódicamente paso a paso hacia el enemigo. Gracias al tiempo de preparación adecuado, finalmente logró que estos nuevos reclutas formaran una línea ordenada. En la era del cañón de chispa, las columnas en marcha no tenían ninguna posibilidad contra una infantería de línea bien formada, ni siquiera si el propio Federico el Grande resucitara. Después de solo 3 descargas muy desorganizadas, los soldados otomanos comenzaron a dispersarse y huir. Al mismo tiempo, Moro y sus más de 1000 soldados de caballería habían atravesado la retaguardia de Ben-Gerir y estaban dando la vuelta a sus caballos para reagruparse. Ben-Gerir, viendo a sus tropas descender al caos a su lado, cerró los ojos con desesperación y luego sacó su pistola de su cintura, afueras de la ciudad de Trípoli. Moro bajó su telescopio y señaló hacia una gran extensión de tierras de cultivo al sureste de la antigua ciudad, exclamando alegremente a Ney: «Mira, ese será mi feudo». Luego señaló un poco hacia el sur. «Ah, ese terreno debería ser tu feudo. Parece que seremos vecinos durante mucho tiempo». Ney frunció el ceño y lo interrumpió. «Cañones. ¿No te importa cuándo llegarán esos malditos cañones?» Aunque Ben-Gerir estaba muerto, las fuerzas otomanas en la ciudad de Trípoli, que no eran directamente sus tropas, nombraron rápidamente un nuevo comandante y continuaron defendiendo la antigua ciudad. Sin la ayuda de los cañones, realmente no era fácil entrar en la ciudad. Celestín. Moro se dio la vuelta y gritó: «Ve a ver dónde se han metido los malditos cañones». Mientras giraba la cabeza, Ney tomó rápidamente el telescopio y miró hacia el sureste, con el corazón acelerado por la emoción. «Señor mío. Esa tierra es realmente buena, parece mucho más fértil que la de casa». Más de una hora después, los tan esperados cañones finalmente aparecieron bajo la ciudad de Trípoli. Cuando empezó el estruendo de los cañones, los soldados de la legión se frotaban las manos con anticipación y sus ojos brillaban con avidez. Tan solo capturar Trípoli podría garantizarles un pedazo de tierra cercana. Apenas apareció una brecha en la línea defensiva otomana, varias compañías de soldados, acompañadas por el estruendo de los cañones, se lanzaron fervientemente hacia adelante. El subcontinente indio. La ciudad oriental de Salem en Mysore. Sentado en un lujoso palanquín transportado por más de 20 hombres, el sultán Tipú suspiró una vez más, mirando hacia el lejano y apenas visible río y habló con nostalgia. «Realmente me gustaría que pudieras quedarte aquí. Has ayudado a Mysore a lograr grandes victorias». Lafayette también suspiró. «Yo también lamento haber dejado la hermosa tierra de Mysore, pero ya sabes, los británicos están incitando a sus secuaces a invadir nuestro Túnez, y debo regresar y luchar contra ellos». Por supuesto, eso era solo una excusa. De hecho, para ese momento, las batallas en lugares como Annaba y Trípoli ya habían concluido, y él debería estar dirigiéndose directamente al Palacio de Versalles para una ceremonia de ascenso. Su Majestad el Rey ya había firmado su nombramiento como asistente temporal del ministro de Guerra. Su estancia en la India había sido bastante impresionante, pues había causado grandes pérdidas a los ingleses, aunque no había completado la misión de derrotar a los británicos, de ahí el temporal en su título. Pero este ya era un puesto oficial de muy alto rango, y podía imaginar el comportamiento obsequioso de aquellos nobles que una vez lo habían despreciado. «Malditos británicos». El sultán Tipú golpeó con la mano el apoyabrazos y luego sacudió la cabeza. «A partir de ahora, tendré que luchar contra estos demonios por mi cuenta». Lafayette recordó las órdenes del príncipe heredero y rápidamente dijo en voz baja:
No te preocupes, seguro que habrá otros amigos que te ayudarán. Los ojos del sultán Tipú se iluminaron de inmediato. ¿Te refieres a? Lafayette se inclinó más cerca. Todas las armas, los materiales para la fundición de cañones, los medicamentos, la pólvora, los uniformes militares, etc., seguirán llegando de la parte otomana, pero los precios serán ligeramente más altos que antes. Mysore y el Imperio Otomano eran socios comerciales tradicionales, con una flota considerable de barcos que navegaban de un lado a otro. Estos comerciantes costeros, que bordeaban la costa, eran ágiles y escurridizos. Incluso si la flota británica llenaba el Océano Índico, sería difícil detenerlos. Es maravilloso. Exclamó el sultán Tipú, el precio no importa. Mysore, con su población de 18 millones, había estado comerciando con Europa durante mucho tiempo y su tesoro era muy rico. Lafayette continuó. Hay dos cosas más que debes recordar. Por favor, adelante, dijo Sultán Tipú, incorporándose inmediatamente. En primer lugar, debes almacenar una gran cantidad de alimentos en ciudades importantes como Mysore, Seringapatam y Salem, y preferiblemente también municiones. Fin del capítulo 430.